¿Recuerda usted el estilo de La Vieja Reina y los Piratas? Esos que asaltaban y que detrás de todo, pues lo más importante era la plata, como dicen en muchos países, el oro, el dinero. No vamos a hablar de piratas, sino vamos a hablar de algo mucho más complejo y mucho más abominable, porque detrás de todo eso hay un gran negocio. Un negocio que se esconde con una cortina que es además maquillada por las grandes o por los grandes. No le adelanto más, pero esto es muy interesante, sobre todo importante entenderlo, y más ahora en la situación global que vivimos. Soy Roberto de la Madrid, y esto que siempre ha sido suyo y que ya estamos de vuelta, Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted. Estamos pues verdaderamente contentos porque usted sabe que hace una semana y media YouTube otra vez nos censuró solamente por ser o por promover el pensamiento crítico, lo cual habla de un horror que es que la sociedad, la especie humana está atrapada en una especie de censura global. Pero estamos aquí, de nuevo, muchas gracias a usted. De nuevo, a pesar de que nos cancelaron varios programas y varios canales, ya vamos de nuevo para los 100,000, recuperando todos esos millones de seguidores que teníamos antes. Muchísimas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Usted lo conoce muy bien, uno de los pilares de este programa hace mucho tiempo, y ahora, bueno, pues en la nueva etapa también sigue con nosotros Eduardo Luque. Gracias, Eduardo. Estudioso a profundidad de la psique humana, estudioso a profundidad de cómo nos muestran el conocimiento a través de la pedagogía y la psicopedagogía, y estudioso también de las finanzas. Ha sido y ha tenido de cerca y ha estudiado de cerca países y sociedades. Muchísimas gracias, Eduardo. Y hoy está con nosotros Armando Fernández Steinco. Gracias a Eduardo. Armando, muchísimas gracias. Él estudió Sociología e Historia Económica en la Universidad de Freiburg, en Hamburgo, y también en Brock, en Canadá. Ha participado e impulsado varios movimientos sociales y publicado pues muchos libros, y nos va a compartir todo su conocimiento. Muchísimas gracias a los dos. A ver, para entrar en contexto, Eduardo, yo comienzo contigo y te voy preguntando, ya te veo aquí en la pantalla, te voy preguntando, Eduardo, ¿qué es la economía ilícita? Que ese es el tema de hoy. ¿Qué es la economía ilícita y por qué hoy es muy importante entender este fenómeno? Adelante. Primero de todo, un abrazo a ti, a Roberto, y a nuestro amigo Armando, y a los telespectadores que siguen esta cadena, a pesar de las vicisitudes que, como bien tú dices, genera el pensamiento único. El pensamiento único que nos indica o nos intenta obligar a pensar y ver la realidad de una sola forma, cuando la realidad es muy variada y hay múltiples realidades a las cuales tenemos que acercarnos desde un punto de vista lógico, formal y sobre todo racional, y sobre todo
legal, ¿no? Que es una cosa precisamente que de las finanzas y que la economía del sistema social que nos domina es precisamente está basado en la falta de esa honradez que se presupone a todos, a muchos de los economistas y mucho de las instituciones bancarias y financieras que en este momento gobiernan el mundo entero, ¿no? Es como lo definíamos de alguna forma. En España hay un dicho, ¿no?, que era una antigua cuadrilla de bandoleros, los 7 niños de Écija, que se llamaban, que eran un grupo de bandoleros en el siglo XVIII en España, que empujados por el hambre robaban a los ricos y en parte se lo daban a los pobres. Ahora es al revés. La economía ilícita, que es la economía sobre la que subsiste el sistema social occidental, es una economía que tiende a robar a los pobres para hacer más gordos y engrosar todavía más la riqueza de los ricos. A esto se llama economía ilícita, no solamente porque muchas de sus riquezas provengan de actividades absolutamente ilegales, como la trata de blancas, como lo que nos mostrará y explicará sin duda alguna nuestro amigo Armando, la trata de blancas o el tráfico de armas o el tráfico de drogas, sino porque en sí mismo hay otros métodos más civilinos para desposeer a la gente, a las clases humildes, de su riqueza, de lo poco que atesoran, y dárselo por diversos sistemas que también analizaremos aquí, precisamente a los ricos y poderosos. Eso se llama la economía ilícita, ¿no? Porque es una economía que está basada no solo en la expropiación y en la utilización de elementos al margen de la ley, sino que incluso con la propia ley en la mano se dan los métodos para expropiar a los pobres y darse esa riqueza, como digo, a los ricos. Hablaremos, por ejemplo, de lo que es el corralito, una de las ideas que tienen en mente ya las grandes mentes financieras, y que haremos referencia a eso como un ejemplo más de la futura economía ilícita. Eduardo, muchísimas gracias. Armando, gusto en saludarte. Te pido tu permiso, aunque no nos conozcamos. Bueno, pues en este programa desde hace 9 años, ya más de 9 años, pues tratamos de hablar de tú, porque pues todos tenemos cierta igualdad. Si tú me lo autorizas, pues te hablo de tú. Por supuesto. Gracias, Armando. A ver, vamos para abrir boca. La economía ilícita es usada por los que dicen llevar todo lícito para hacer lo ilícito. Con esta pregunta que parece ridícula empezamos, y explícanos, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo le hacen? Y sobre todo, ¿qué hacen con ese dinero? Bueno, es una pregunta compleja y requiere una respuesta compleja. Vamos a ver, para simplificar, la economía ilícita es toda la actividad toda aquella que se genera con actividades generadoras de beneficios, de ingresos económicos, con actividades ilícitas, ¿no? Eso quiere decir que hay un código penal en los diferentes países, en cada país hay un código penal diferenciado, y unas conductas son ilícitas y otras no lo son. Entonces, las conductas que figuran en el código penal y que generan ingresos económicos o patrimoniales en general, eso es la realidad de la economía ilícita, que en el caso de España, por ejemplo, suma el 7% del Producto Interior Bruto, ¿no? ¿Qué actividades son estas, ¿no?, tipificadas en el Código Penal, ¿no? Son básicamente 10 y hay que agruparlas en dos grandes, bolsas, ¿no? Las primeras son las conductas de cuello blanco, que incluyen el gran delito fiscal, no el pequeño ni el medio, sino el gran delito fiscal, es decir, el delito fiscal penalmente incriminable, incluyen las diferentes formas de corrupción e incluyen las diferentes estafas. Esos serían los delitos de cuello blanco. Los delitos de cuello azul son el narcotráfico, en un país como España, insisto, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, los robos y los hurtos, el tráfico de armas y algunos otros de cantidades que suman cantidades mucho menores en los tiempos de ETA, que era la extorsión y los secuestros, ¿no? Bueno, pues bien, todas esas conductas generan aproximadamente el 7% del Producto Interior Bruto español, ¿no?
Pero, sin embargo, esto se refiere a la situación en España, puesto que el dinero ilícito afecta o se puede solamente reconstruir a partir del Código Civil, del Código Penal de cada país. Si queremos analizar el Código Penal, el dinero ilícito en México, tendríamos que coger las conductas penales mexicanas, tal y como están descritas en el Código Penal mexicano, y estudiar. Es un trabajo muy arduo, ya lo digo aquí, muy difícil, y calcular, por tanto, cuánto dinero genera cada una de esas actividades. Eso sería el dinero ilícito. Pero claro, a nivel internacional las cosas se complican muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que es lícito en un país no es lícito, no es lícito en otro, y al revés, ¿no? Hay conductas que son ilícitas en Suiza y son lícitas en España, o al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía ilícita internacional? Aquí es mucho más difícil, puesto que el mundo es un mosaico de jurisdicciones en las cuales algunas conductas, como por ejemplo el narcotráfico o los homicidios, están casi en todos los países incluidos en el Código Penal, ¿no? Pero hay otras conductas que no están incluidas en el Código Penal. Entonces, lo que a lo mejor en España es un acto de corrupción, en un país como, Togo, a lo mejor no es un caso de corrupción, no es un caso penal, no es una conducta penal. Por tanto, la economía ilícita española no se puede comparar sin más a la economía ilícita de Togo. Lo que sí tenemos es un montón de dinero que se genera, un montón de dinero ilícito que se genera en los diferentes países en función de sus respectivos códigos penales, que sale de sus fronteras para blanquearse fuera. Es decir, para adquirir la apariencia de licitud, para que sus generadores, los estafadores, los narcotraficantes, los evasores fiscales puedan acceder a ese dinero, ¿no? Y aquí aparece el fenómeno de la economía ilícita internacional, que es más compleja, por lo que he dicho antes, porque hay un montón de países en los que, por ejemplo, en Suiza no se reconoce el delito fiscal como un delito penal. Existe una falta administrativa, pero no existe un delito penal por cometer delitos fiscales en Suiza, lo cual significa que Suiza no tiene ningún problema en abrir los brazos generosamente al dinero ilícito generado por las actividades fiscales ilícitas, es decir, por los delitos penales. En el resto del mundo no tiene ningún problema en recibirlo con los brazos abiertos, es decir, en blanquear el dinero del delito fiscal, de los delitos fiscales cometidos en todo el mundo. Excelente explicación. Vámonos más a profundidad. Eduardo, o sea, ya nos explicaron qué es esto de la economía ilícita. Ahora yo te pregunto, y para nuestro auditorio, antes de entrar a lo más grave, ¿no? ¿Para qué se usa ese dinero y qué financia, ¿no? Pero yo te pregunto, Eduardo, si un rico o si un multimillonario es multimillonario, ¿para qué quiere más dinero o para qué quiere engrosar más su caudal? ¿Solamente por tener más dinero, solamente o por tener más poder, o para poder hacer actos ilícitos como la trata de blancas? La psicología de los personajes que están en torno a la ilicitud y al acaparamiento absolutamente desorbitado de capitales es una psicología que yo definiría como, en cierta forma, patológica, ¿no? ¿Cómo es posible que personajes como Bill Gates, con la enorme cantidad de dinero que atesoran, imposible de gastar, aunque vivieran 50 vidas iguales, realmente, ¿para qué necesitan más dinero cuando al común de los mortales esto nos sobrepasa en cuanto a nuestra capacidad de raciocinio? Pero estamos hablando de psicología, de auténticas patologías mentales, ya que hay una lucha además aferrada y durísima entre los diferentes personajes que están en la cúspide del poder económico, entre ellos mismos, por señalarse como el más extraordinario, el primero de la lista, y una lucha feroz por subir escalones dentro de este ranking del absurdo, ¿no? Porque el ranking del absurdo, precisamente, algunas de las cosas que hacen y que demuestran para hacer su riqueza, ¿no? Al común de los mortales nos parece absolutamente ilógico y falto de ninguna racionalidad que jeques árabes
Arabia Saudita o de Emiratos, por ejemplo, pues tengan las bañeras y los inodoros de oro puro, ¿no? Porque es una cosa que de verdad no nos cabe en la cabeza. Pero en la patología de estos personajes está unido precisamente el deseo de poder, el disfrute, no solo el disfrute de lujos inalcanzables e inimaginables, el poder y sobre todo el poder que genera sobre otros, ¿no? Recuerdo por ejemplo la imagen del emir de Arabia Saudita, el señor Salman, ordenando el asesinato del periodista norteamericano y su descuartizamiento, ¿no? Y cómo han aprovechado este mismo personaje infinitamente rico para aprovechar estos días de guerra. Hace 3 días ordenó que se ejecutaran a 85 personas que había en las cárceles de Arabia Saudita, precisamente aprovechando la situación de guerra en Ucrania, que todo el mundo está pendiente de esa pantalla, ¿no? Es una demostración del poder de la vida y de la muerte de estos personajes sobre el conjunto de los ciudadanos que están por debajo de ellos, ¿no? Sí que se reúnen características patológicas dignas seguramente del sillón de un psicoanalista, precisamente para definir el grado de patología en la que viven estos personajes. Solo que esta patología ha impregnado el conjunto, la mentalidad mayoritaria de la población, no solo occidental, sino prácticamente de todo el mundo, ¿no? El deseo de atesorar riqueza es un concepto que ha sido manipulado y que se ha extendido en la población, y no hay prácticamente persona que no desearía, muy pocos son los que no desearían aumentar su caudal de riqueza, ¿no? Precisamente porque la mentalidad que se ha generado, la mentalidad que se ha pintado, es de que la felicidad solo se puede conseguir a través de la posesión material, ¿no? Y esta es una de las ideas que se han extendido a nivel social y que nos hacen a nosotros, también a todos, nos hacen ser un poco responsables de todo lo que está pasando, porque lo vemos como una cosa a veces natural. No es natural que el señor Bill Gates atesore la cantidad de millones que atesoran, no es normal que el señor Bin Salman atesore inmensas cantidades de dinero y que utilice ese poder para matar a la gente. Gracias, Eduardo. Armando, a ver, al toro, como se dice en algunos países. Hace unos años, bueno, ya bastantes años, como por ahí del 2013 y un poco antes, también hice 2 investigaciones. Una donde el banco HSBC, por ejemplo, para México, fue acusado de estar involucrado en el lavado de dinero, o sea, en algo ilícito, de cómo los grandes cárteles de la droga utilizaban a los bancos para poder lavar su dinero y cómo los bancos se prestaban para hacer eso. Y 2, otra investigación sobre el opio en Afganistán y cómo ese dinero podría ser usado, por ejemplo, como financiación para agencias como la CIA, para operaciones especiales que no tuvieran que pasar por el Congreso, ¿no? Con lo que me estás diciendo, Armando, quiere decir que la primera pregunta, quiere decir que hay personajes famosos que conocemos, que vemos, que están ahí y que además de haber ganado su dinero de manera lícita, que parece ser, también están generando todo un comercio, un submundo o un mundo, pero de manera ilícita que no vemos o que no nos quieren decir. Y no solo personajes, sino que también estamos hablando de grandes instituciones, no sé, los bancos centrales o algunos bancos u organizaciones, la primera pregunta. Y 2, ¿qué hacen con tu experiencia y con tu campo de estudio? ¿Qué hacen con ese dinero? Y a mí lo que más me preocupa y lo que le preocupa yo creo que al mundo es que con ese dinero se pueda pues desestabilizar un país, formar una guerrilla, ya no solo hacer un ejército de trata de blancas o de niños o de órganos, sino que ese dinero además, o sea, en el paso número 2, que sería horroroso, pues ahora lo uso para derrocar a un gobierno o para generar guerras. A ver, adelante, Armando.
Sí, sin duda, ambas cosas son importantes. Lo que has dicho sobre el HSBC es un caso muy llamativo, que además yo lo he demostrado empíricamente. Yo he estudiado la economía ilícita en España y basándome en sentencias judiciales, no en noticias periodísticas, sino en sentencias judiciales, es decir, información primaria, y puedo demostrar que los bancos se han financiado y se financian regularmente blanqueando activos ilícitos, es decir, contradiciendo la ley de lucha contra el blanqueo de capitales. Es muy curioso, además, que justamente son las cajas de ahorros las que no pertenecían al sector, digamos, capitalista moderno en España, son cajas comunitarias que no funcionan siguiendo los mismos criterios de competencia, digamos, propios de los sistemas de los bancos privados, de las grandes sociedades anónimas financieras, que son justamente aquellas, las cajas de ahorro son mucho más estrictas, han sido mucho más estrictas hasta que quebraron con la crisis de 2008, eran muchísimo más estrictas a la hora de no admitir activos ilícitos. Y curiosamente yo he podido demostrar además que son justamente los bancos españoles, porque yo he estudiado el caso español, que sin embargo me parece bastante extrapolable a otros países, los bancos españoles en una situación difícil, una situación patrimonial difícil, con un problema de liquidez importante y que incluso son el resultado de procesos, digamos, de fusión bastante complicados, bancos que en definitiva no se encuentran en una buena situación financiera, son justamente los bancos que más han colaborado en España en el blanqueo de capitales. Por tanto, la correlación entre negocio bancario, intento de salvar el negocio bancario, sobre todo en épocas de crisis como la del 2007-2008, y hacer oídos sordos o cerrar los ojos a el blanqueo de capitales es una evidencia empírica, por lo menos yo lo he demostrado. Ahí está mi libro, ahí están mis fuentes, etcétera, etcétera. Eso es así. Bien, el tema del uso, digamos que la economía ilícita internacional, que ya hemos dicho que es una cosa muy especial, muy compleja, ¿no? Lo que sí ha creado una infraestructura de opacidad para hacer circular el dinero ilícito procedente de los diferentes países de todo el mundo. Estamos hablando en el caso de España del 7% del Producto Interior Bruto. Si esto lo extrapolamos al conjunto del planeta sale mucho dinero, ¿no? Eso no quiere decir, ese 7% no quiere decir que todo ese dinero salga de los países, porque una parte considerable del dinero ilícito se blanquea dentro de México, dentro de España, dentro de Francia, es decir, dentro de los países donde ha sido generado con delitos penales, ¿no? Pero lo que no hay ninguna duda es que una parte importante del dinero sale de los países para blanquearse fuera. ¿Por qué? Porque hay una oferta enorme de servicios de opacidad. Servicios de opacidad que, bueno, pues se ofrecen empresas para blanquear activos, ¿no? Y aquí vuelvo a la respuesta de tu segunda pregunta, ¿no? Una de las características de la economía ilícita internacional, que no genera el grueso del dinero ilícito internacional, también hay que decirlo, pero es un dinero muy significativo a pesar de todo, es el que utilizan los propios gobiernos para mover activos de forma opaca a sus parlamentos, a sus opiniones públicas, para llevar adelante actividades, objetivos geopolíticos o militares inconfesables o que sus propios parlamentos rechazarían. Eso es una de las características, esto es uno de los usos que de los clientes, mejor dicho, de la oferta de las empresas de opacidad repartidas por todo el mundo. Y aquí tengo que hacer una advertencia. No pensemos que esas empresas de opacidad, que las empresas principales que ofrecen servicios de opacidad se encuentran en exóticos paraísos fiscales situados en islas del Caribe o islotes alejados en el Pacífico. Desde el punto de vista cuantitativo, los auténticos negocios de la opacidad, es decir, aquellas jurisdicciones que hacen más negocio con la opacidad del dinero procedente de diferentes partes del mundo, son el Reino Unido a través de la City de Londres y los Estados Unidos, que son las jurisdicciones que entre las dos suman casi el 35-40% de los servicios de opacidad de todo el mundo. Esto es una cosa que la gente no sabe, pero que está demostrada empíricamente y que yo estoy también constatando con mis propios trabajos empíricos. Oye, Armando, y no
¿no te da miedo o no te da tristeza? O sea, al echarte un clavado a todo ese mundo que nos describes, digo, yo estaría o llorando o furioso porque, sí, porque resulta ser que con lo que dices puede darse el caso, no estoy diciendo, pero puede darse el caso que te estás tomando pues un rico cafecito con una tarta o un pastelito rico, como se dice en México acá, y resulta ser que ese bonito restaurante o ese bocado que te estás tomando está financiando de alguna forma algo que está pasando en otro lado del planeta que es completamente ilícito, o compras un reloj o llevas tus ahorros a un banco y resulta ser que parte de esa actividad junto con muchos otros más pues está, digo, es de terror, estás describiendo una distopía tremenda. Bueno, hay una doble moral inmensa en el mundo de la economía ilícita, una doble moral inmensa. Ya he hablado del caso de Suiza, por ejemplo, ¿no? Suiza no reconoce como delito el delito fiscal. El delito fiscal es un delito muy dañoso, porque si no hay una fiscalidad saneada, sobre todo los países con pocos recursos no pueden suministrar bienes y servicios básicos a su población. Algunos de ellos ni siquiera pueden comprar alimentos suficientes para evitar las hambrunas. Por tanto, la evasión fiscal de esos países o la huida de capitales, la evasión fiscal en definitiva de esos países que acaba en Suiza, por ejemplo, tiene consecuencias dramáticas para las condiciones de vida de millones de personas en el mundo. Pero por otro lado, Suiza, digamos que se vende al mundo como un mercado transparente, como un mercado en el que funcionan las leyes, como un mercado en el que, digamos, el índice de corrupción es muy bajo. Entonces, esa doble moral efectivamente es algo que la opinión pública internacional tiene que empezar a combatir con datos, ¿no? Porque lo bueno que tiene uno cuando es un científico, los científicos somos muy aburridos, estamos todo el día delante de la pantalla de ordenador contando chorizos, como digo yo, en España el chorizo es el delincuente, ¿no? Contando chorizos, contando euros, son actividades bastante aburridas, rutinarias, ¿no? Yo he repasado 600 sentencias, imagínate, menudo rollo me he comido yo hasta dar con los resultados con los que he dado. Pero tiene la ventaja de que eso en nosotros produce una sensación, no produce desasosiego, porque, digamos, nuestra mente, digamos, intenta, digamos, controlar, ¿no?, esa sensación de desasosiego que por razones comprensibles puede producir en otras personas, porque nuestra obligación es verlo de forma lo más, digamos, racional posible, ¿no? Y ver sobre todo, y eso es lo principal, qué se esconde detrás de todo esto. Eduardo Luque ha dado antes algunas referencias muy importantes. ¿Por qué las personas que ganan tanto quieren ganar todavía más? Bien, esto es un fenómeno psicológico que roza la patología, y ha habido muchas sentencias penales en las que para defenderse los digamos denunciados por blanqueo de capitales o por grandes casos de corrupción o de estafas, gigantescas estafas bancarias, han recurrido a este tipo de argumentos médicos. Yo es que estaba enganchado al dinero, estoy enganchado. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!